Hacemos contacto con Juan Manuel Portela, mientras el doctor José Antonio Crespo una mirada a lo que está ocurriendo con el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Doctor, ¿cómo la ve este ¿Qué debate tal? que ha abierto el presidente? Buenos Sí, pues días. muy grave el hecho de que la auditoría se haya equivocado. No sabemos en qué tamaño es el error, todavía no nos lo dice la propia auditoría. El secretario de Hacienda dice que es el 75%, que es gravísimo en el tema del aeropuerto. Pero el auditor tendrá que decirnos de qué tamaño fue el error y a partir de qué errores metodológicos ocurrió esto. Pero se presta esto desde luego a varias interpretaciones. Una es simplemente un error grave, metodológico, pero nada más, sin ninguna intencionalidad política. Pero la tesis oficial, es decir, la del presidente López Obrador, es que hubo intencionalidad política para golpear a su gobierno, algo que yo no creo en absoluto. Y no porque conozca yo al auditor y diga, no, él es incapaz de eso, no lo conozco, sino porque sería absolutamente absurdo hacer esa jugada, destinada a fracasar al día siguiente, y además poniendo en riesgo tu propio cargo, como probablemente va a ocurrir, y a la propia credibilidad de la auditoría. Entonces sería absurdo, no ganarías nada, más bien le darías elementos al presidente para victimizarse, como lo está haciendo. Entonces yo no creo, por simple lógica, que haya una intencionalidad política, simple y sencillamente porque iba a estar destinado eso al fracaso, total y absoluto. Como si no se pudiera detectar que estás inventando cifras, ¿no? Deliberadamente. Entonces esa tesis yo no la creo. Pudo haber el error. También está la otra tesis después de decir es que lo presionaron al auditor y él cedió. Bueno, hay elementos para pensar eso porque el cambio fue muy rápido y luego hubo ciertas contradicciones en relación con lo que ocurría con la Secretaría de la Función Pública, en donde el informe dice que no le dieron información y luego el propio auditor dijo que sí. Entonces sí hay varias contradicciones, pero sí creo que aquí salimos perdiendo todos, porque se va a poner en duda, desde luego, todo el informe de la auditoría, no solo lo del aeropuerto. Se aprovecha esto, lo va a aprovechar el gobierno para echarle tierra y decir, bueno, pues es que este informe completito no es confiable, aunque solamente quizás lo del aeropuerto es lo que está en duda, pero le van a echar tierra a todo el informe. Que el informe es bastante grave, de todas maneras, en términos de el desorden, la falta de transparencia, con que se están manejando muchos programas y muchos presupuestos federales. Pero bueno, va a aprovechar López Obrador este error metodológico sobre el aeropuerto para poner en duda todo el informe. Y sobre todo, victimizarse nuevamente de que hay complots por todos lados para pegarle. Eso le sirve incluso políticamente para esta campaña, para debilitar a los opositores, y sobre todo creo que sí lo van a remover al auditor, con la mayoría que tiene Morena en la Cámara Baja, y aprovechar para poner a alguien totalmente leal al presidente. Con lo cual, entonces, es otro golpazo para la auditoría, por supuesto. Pues, a ver cuánto tiempo se tarda la auditoría en recuperar la credibilidad que se está perdiendo con este lance, con este evento. Y es una lástima porque la auditoría sí lleva ya tiene una imagen de credibilidad, de autonomía construida en los últimos años, y creo que aquí se está absolutamente en riesgo de que la pueda perder hasta nuevo aviso, que puede pasar mucho tiempo antes de que recupere esa credibilidad y esa imagen de autonomía que se ha ganado en estos últimos años. Bueno, pues sería con lo de Juan Manuel Portela, ¿no? Porque David Colmenares también, a ver, abonándole sin duda, yo también estoy de acuerdo con usted, salimos perdiendo todos. Y el riesgo es que puedan poner a una fina Morena y al presidente y se perdería vamos a decirlo, la dinámica de la auditoría. Híjola, pero David Colmenares tiene unos vínculos muy fuertes con priistas, doctor, y ayer la columna de Loret es la verdad muy sintomática y además él está documentado y se puede hacer una investigación al respecto. Tiene vínculos fuertes con jerarcas del PRI que mueven muchos intereses de este país y hace muchas auditorías a la carta o a la orden de gobiernos estatales, ¿eh? Es decir, también una cosa es Juan Manuel Portela, el que sin duda descubrió la estafa maestra y esa etapa dorada de lo que fue,
pero también David está muy acusado. Ahí yo sí usted sabe que cuestionamos aquí al presidente y todo, pero a ver, hay que distinguir también en los posibles vínculos que pueda tener las instituciones y con un interés político. Es decir, ¿qué sabe usted de ese perfil de David Colmenares? ¿Qué dice al No, respecto? bueno, sí, efectivamente lo puso el PRI en 2018 cuando todavía estaba gobernando, pero recibió el voto de todos, recibió el voto de Morena también. A ver, no pongo en duda que pueda haber ahí intereses políticos del auditor. Igual y en otros casos también lo ha hecho así. ¿Por qué? Pues porque sí, la gente de repente tiene sus preferencias políticas, sus intereses. Simplemente digo, si de veras hubo intencionalidad política, pues casi casi es como de retardados mentales, porque evidentemente eso no tenía ninguna posibilidad de éxito. Le iba a salir el tiro por la culata con toda seguridad. Eso es lo que yo por lo que yo dudo que hubiera sido algo planeado con intencionalidad política. No por los vínculos que tenga o que tiene el auditor, no porque yo meta la mano al fuego por su probidad, no, casi no lo conozco, sino porque sí, bueno, pues si querías pegarle al gobierno salió exactamente lo contrario. Además era previsible, es decir, tú vas a inventar las cifras, vas a poner, por ejemplo, la pérdida del aeropuerto al doble para pegarle al gobierno. Pues primera, te lo van a delatar al día siguiente, como está ocurriendo. Segundo, vas a darle elementos al presidente para victimizarse. Tercero, le vas a dar en la torre completamente a la auditoría. Y cuarto, tú vas a salir con dónde estuvo la ganancia. Y todo eso era previsible desde antes. Y sales a corregirte, bueno, y sales Esa es la parte, sí, esa es la parte que yo, por lógica, me parece que sería absurdo. Ahora, si así fue, bueno, si señores vayan a tomar un curso introductorio de política, porque Pero es evidentemente que el eso. mismo, pero doctor, pero ¿está de acuerdo también que es inaudito que un auditor acepte que se haya equivocado en la metodología y en la contabilidad? Es decir, también es inaudito eso. Sí puede haber torpeza y esa intencionalidad. Es decir, no podemos descartar lo que está usted describiendo. Yo también lo creo, ¿eh? Es decir, no midió, pero a ver, salir a retractarse y decir, si nos equivocamos, tampoco lo habíamos visto en la auditoría, doctor. No, por eso, pero eso no eso va en contra también, digamos, de la versión de que hubo politiquería. Eso más bien ahí alimentó la versión, otra muy difundida, de que ante la presión de la presidencia, él cedió. Es decir, se está vendiendo, se está entregando, está claudicando de la autonomía. Esa es otra versión muy distinta. Pero en tal caso también decir, bueno, entonces si él cedió ante la presión de la presidencia, ¿por qué ahora lo van a quitar? Está muy todo muy revuelto, se presta desde luego muchas interpretaciones, pero yo repito, la que menos me convence es la del el faccionalismo deliberado, la mentira deliberada para golpear al gobierno. Y repito, no porque yo meta la mano al fuego por la limpieza moral del auditor, sino porque sería un cálculo total y absolutamente absurdo e irracional. Pero si así lo hicieron, por eso digo, pues señores, lean a Maquiavelo, por lo menos, ¿no? Antes de hacer política de esa manera. Es absurdo. A ver qué dicen las investigaciones. Yo creo que de todas maneras, independientemente de que le puedan probar o no, que efectivamente hubo una intencionalidad política, lo van a remover, aprovechando ya toda esta Es situación. que Yo sí creo que lo van a quitar. es que lo tienen que, si no se tiene que ir, porque ya lo que hizo es decir, al aceptar de esa dimensión, además las Claro. acusaciones que él tiene de las presuntas ventas de maquillaje, de auditoría, él y su gente, y los vínculos del PRI son fuertes, usted mismo me lo está diciendo, en el 2018 exacto, me lo confirma, lo que ya la traíamos nosotros, lo puso el PRI. Es Sí, decir, claro. y usted sabe que cómo son ellos, se deben a quien nos pone y no van a renunciar al padrinazgo político y está documentado a quién se debe. No, doctora, en verdad, yo ahí, créame, lástima de la auditoría. Yo me quedo con lo que usted dice, perdemos todos, porque Sí, sí. traía una trayectoria limpia después de haber descubierto lo de la estafa maestra y que se documentó por Animal Político y por Mexicanos contra la Corrupción con la estafa maestra que alcanza a Sonora y a otros gobiernos. En verdad, hay que poner las cosas sobre la ICES y los vínculos de las instituciones y quienes manejan las instituciones. Es decir, y él tiene vínculos muy fuertes con los priistas que mandan en este país, más ese error y más todo lo que se generó, yo sí creo que lo tienen que mover, se tiene que ir, Sí, pero yo estoy de acuerdo también en que el puro error metodológico, supongamos que esa es la hipótesis, solamente fue un error muy grave, que se les fue por aquí, por allá, qué sé yo,
De todas maneras, eso ameritaría, por supuesto, que hubiera una responsabilidad. Él dice que puede demostrar que la responsabilidad es de algunos de sus subordinados, pero es difícil que ocurra un error de ese tamaño sin que lo pueda corregir o revisar desde antes el propio auditor. En fin, él hará su defensa. Él ya inició su defensa el día de ayer en el noticiero de López Dóriga, diciendo que de todas maneras en el proceso normal es que él entrega el informe a partir de la información que le dan las instituciones y luego hay un tiempo para que las instituciones corrijan, den más información, en fin, él dice que sería parte del procedimiento normal. Por eso digo, independientemente de que le puedan demostrar o no una intencionalidad política, sí creo que se va a remover y que desde luego el error metodológico y el manejo mismo, efectivamente me parece también un error el decir, hay errores metodológicos. Él tenía que haberlo primero revisado, como había dicho, antes de sacar ese manifiesto de decir, sí, nos equivocamos. Pues ya tenía que haberlo dicho cuando ya tuviera los datos y el procedimiento, y si nos equivocamos por esto, el error es de este tamaño, y con toda la explicación, porque ni siquiera sabemos cuál es de qué tamaño es el error. No sabemos cuál va a ser la cifra oficial que va a presentar la auditoría, decir, no son 330,000, son ¿cuánto? ¿Qué tanto menos es? ¿Es muchísimo? ¿Es poquito? En fin, eso tenía que haber esperado él para entregar ya con datos, es decir, nos equivocamos en este tamaño por tal error metodológico. Pero sí creo que todo lo que está sucediendo amerita que salga el auditor. Lo malo de todo esto es eso. Primero, que se da un golpazo a la credibilidad de la auditoría. Segundo, que muy probablemente pongan a alguien totalmente leal al presidente de la República. Lo pueden hacer porque tienen la mayoría. Ese sería el riesgo también, y eso sería lo cuestionable. Yo creo que casi está cantado, ¿no? Ese es el riesgo, exactamente. Eso sí hay que también criticarlo, como también los vínculos y las, en verdad, grandes señalamientos documentados, créame, nombre, documentación de quiénes y cómo operan, venden y maquillan auditorías con este señor y con sus vínculos con prominentes periodistas. Gracias, doctor, estaremos en contacto y gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Esto fue lo que dijo, mire, es que esto es inaudito, porque después de los años dorados de la Auditoría Superior de la Federación con Juan Manuel Portela, que descubrieron la estafa maestra, llegaron estos señores, que exactamente los impulsó el PRI. Ahí en ese, el presidente sale a defenderse y se tiene que defender, qué bueno, porque miren el boletín, puso, en relación con la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa a la cancelación del proyecto de aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Especial de Desempeño aclara lo siguiente: se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Al respecto, se informa preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del aeropuerto considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero sí un flujo de salida. Asimismo, contempla bonos en circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos. Además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación. Una vez que la AED, es decir, la Auditoría Especial de Desempeño, cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE. Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizados en su seguimiento. Cabe comentar que las auditorías de desempeño tienen por propósito fortalecer el buen desarrollo de las políticas públicas y no son vinculantes en sus recomendaciones. Y el presidente presenta una carta
que le manda la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, ayer. Como seguramente es de su conocimiento, ayer la presentó el presidente, la auditoría, si se la podemos pasar por favor, la producción, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. Entre otras cosas, tal instancia difundió en los medios informativos que el costo de no construir el aeropuerto en Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte de lo publicado, no más. Tampoco consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300.000 millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75.000 millones de pesos. O sea, se tendrá un ahorro de 225.000 millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. Aun cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también le mandó la carta el presidente a la presidenta de la Cámara de Diputados, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió, esta y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió: en consecuencia, le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Ese es el debate que se abrió, es la carta del presidente y como se ha cuestionado el actuar de la Auditoría Superior de la Federación y se le denuncia, se le señala, hay señalamientos muy serios de venta de auditorías, de maquillaje de auditorías, de los vínculos con prominentes priistas y todo ese engranaje que permite a los gobiernos decir, ¿cómo quieres salir? ¿Cómo quieres la auditoría? A ver, dime, ¿quieres 0 observaciones? ¿Quieres 50% observaciones? ¿Quieres una auditoría en modo? Pásele para acá. Lo documentó Carlos Lorete, es de los críticos sistemáticos del presidente y otras muchas más fuentes. Créame que podemos aquí 3 horas podemos abordar de cómo se respaldan las auditorías y que esto ya tiene que cambiar también. Observaciones, a veces una observación que aquí como se presentan en Sonora y como se presentaban. Oye, ¿sabes qué? No entregó la bitácora de asistencia. Ah, no está la bitácora. Eso es una observación. Es irregular, puede ser irregularidad. Y de aquí que se aclaran, pues el golpe ya está, ¿no? Ojo, en verdad, que haya verdadera rendición de cuentas y transparencia todos los días. El riesgo es que si quitan al auditor, no vayan a poner a alguien cercano a Morena o del presidente. Ese sería el riesgo. Perderíamos todos. Pero las cosas como son. Corte y vuelvo con más información.